Amados hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Queremos ingresar en este momento con un mensaje de la palabra del Señor, titulado Tus pensamientos, el campo espiritual, el campo de batalla del Espíritu Santo. Así le hemos titulado. Vamos a repetir nuevamente el mensaje. Tus pensamientos, el campo de batalla del Espíritu Santo. ¿Cómo así que mis pensamientos son como un campo de batalla? Así es, mi amado hermano. Queremos compartir este mensaje y apoyarlo aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Verdad? Entonces vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos tu porción bíblica, tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que tú puedas sembrar esta palabra en sus corazones. Señor, te pido que una unción especial se extienda sobre esta predicación. Que sean tus palabras, Señor, las que nos hablen y nos ministren en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje que hoy queremos compartirle, amados hermanos, es tus pensamientos, el campo de batalla del Espíritu Santo. Y podríamos hacernos una pregunta a este mensaje: ¿por qué mis pensamientos son el campo de batalla del Espíritu Santo? Porque en nuestros pensamientos, ya cuando uno se convierte al Evangelio y aún también cuando no estamos convertidos, en nuestros pensamientos hay unas luchas, unas batallas espirituales, ¿verdad? Por una parte, dice la Biblia que el enemigo siembra la maldad y Dios quiere sembrar cosas buenas. Vemos aquí claramente entonces en la primera iglesia primitiva, era una iglesia que tenía como parte de sus ordenanzas repartir los bienes entre ellos. Ellos vendían sus terrenos y se repartían entre ellos porque ellos pensaban que la venida de Jesucristo estaba bien cerca. Era una forma de estar en comunidad. En ese tiempo se expresaba así, de esa manera también era una expresión de la misericordia. Pues resulta que un matrimonio llamado Ananías y llamado Zafira, dice que ellos vendieron unas propiedades, ya habían pactado entregar esa ofrenda hacia la obra de Dios y para ayudar también a muchos ministerios que en ese momento se estaban desarrollando. Pero resulta, amados hermanos, como decimos, que en los pensamientos se libra una batalla entre el Espíritu Santo y Satanás, el enemigo de las almas. Aquí el apóstol Pedro, que discernía en el Espíritu las cosas, le dijo a Ananías en el versículo 3. Le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces, más abajo dice en el versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Se da cuenta entonces cómo entendemos, verdad, esta lucha, esta batalla? Aquí Ananías tenía el Espíritu Santo le había hablado para que bendijese la obra de Dios con esa venta de esa propiedad. Ya él había hecho una promesa, él y su esposa, pero en algún momento dado, Ananías dejó que el enemigo le pusiera otros pensamientos. Tal vez le dijo, no, mejor te vas a comprar otra casa, ya no entregues esa ofrenda a la obra del Señor. Y entonces mire cómo el enemigo libró una batalla espiritual en los pensamientos de este cristiano de los primeros tiempos llamado Ananías. Se da cuenta, porque el enemigo entró en sus pensamientos sembrando ideas. ¿Cómo hace el enemigo, verdad, para librar esa batalla en nuestros pensamientos? Siembra ideas, siembra cosas en nuestro corazón, que muchas veces son cosas
que no son verdad, porque no hay que olvidarnos que el enemigo de las almas es padre de toda mentira, mas sin embargo Jesucristo es fuente de toda verdad. Y es por eso que como punto número 1 aquí vemos el creyente y sus luchas espirituales. Y no solamente el creyente, el ser humano. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, se quitan la vida porque el enemigo sembró un pensamiento suicida? ¿Cuántas personas se encaminan en una serie de pecados porque el enemigo puso ideas y puso pensamientos? Aún por las noches, ¿verdad? Cuando uno duerme, muchas veces el enemigo envía ciertos sueños, ciertos pensamientos para influenciar en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Entonces podríamos tal vez sacar a relucir esta parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Una forma de entender cómo el enemigo trabaja, ¿no? Mientras dice que se sembró semilla en el día, por medio de los sembradores, vino el enemigo de noche y sembró cizaña. Aquí habla de que el enemigo siempre trabaja en lo oculto, en lo secreto, sembrando pensamientos de manera que tú y yo podamos cortar la bendición. Porque lo que pasó aquí es que Ananías cortó la bendición que él había elegido de bendecir la obra del Señor. Por eso que esa es la lucha que hay. Por eso, hermano, que se incrementan tantas cosas negativas. Porque el enemigo está librando una batalla en tus pensamientos. Tal vez podemos preguntarnos, ayúdame, Señor, a entender qué pensamientos ha puesto el enemigo en mi corazón que quieren afligirme. Hay personas, por ejemplo, que entran en depresiones porque el enemigo siembra ideas, siembra cosas a veces. Muchas veces yo he visto reportajes cuando se entrevista a la gente que ha asesinado personas. Ellos mismos dicen, algo me dijo, una voz me dijo que le quitara la vida a mi esposa, a mis hijos. Porque el enemigo de las almas libra una batalla atroz, fuerte en los pensamientos. Imagínate, Judas entró también en Judas, en sus pensamientos. Trabajó con la debilidad de Judas, que era el tema de la avaricia. Vendió al Señor por 30 monedas de plata. ¿Se da cuenta? Entonces aquí en Ananías, el enemigo entonces está luchando contra ti, contra mí diariamente, de manera que él quiere prevalecer. Él quiere prevalecer en tus pensamientos. Una vez que él siembra algo en tus pensamientos, esto pasa al corazón, ya a los sentimientos, a las decisiones. Aquí mismo dice el apóstol Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Verdad? ¿Por qué pusiste, Ananías, esto en tu corazón? Una vez que pasa por aquí esa idea que el enemigo ha sembrado, ¿verdad? Entonces, como lo hizo con Ananías, después entonces lo guardó en su corazón como un sentimiento, y después del sentimiento ya él tomó una decisión de no entregarle esa ofrenda a la obra de Dios, y entonces lamentablemente se cortó la bendición. ¿Se da cuenta? Así que aquí yo sé que hay personas en este momento, amigos, personas, padres, madres, que están luchando contra esos pensamientos que el enemigo ha puesto, tal vez tentaciones, ha puesto dudas, ha puesto inseguridad en el corazón. Se da cuenta, en esta hora queremos decirte que hay una batalla en tus pensamientos entre el Espíritu Santo y Satanás. Está luchando, es una lucha entre quién prevalece en tus pensamientos. Por eso en este momento es bueno que tú y yo podamos entender que hay que evaluar en oración cómo están nuestras emociones y cómo están nuestros pensamientos. Entonces, como punto número 1, hemos visto que hay muchas luchas, hay una lucha grande en nuestros pensamientos, en lo del mundo también, aún en el cristiano también. Hay cristianos que se desaniman muchas veces de seguir en los caminos del Señor o de servir a Dios. ¿Cuántas personas a veces entran en desánimo o ceden a una serie de conductas y de pecados que no agradan a Dios porque el enemigo los incentiva? Por eso, amados hermanos, como punto número 2, vemos que el enemigo puede hablar al ser humano. ¿Y cómo le puede hablar? Por medio de los pensamientos. A veces viene un pensamiento negativo, viene un pensamiento de tentación, viene un pensamiento que no es de Dios. Por eso que es muy importante hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te ayude a discernir. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llene tu corazón? ¿Y por qué dejaste que Satanás
llene tu corazón para que minties al Espíritu Santo. O sea que nosotros decidimos a quién vamos a escuchar, ¿verdad? O estás escuchando la voz del Espíritu o estás escuchando la voz del enemigo. ¿Qué voz estamos escuchando? Estamos escuchando la voz del miedo, tal vez la voz del desánimo, la voz tal vez de la tentación o tal vez de la depresión, de cosas negativas. ¿Qué voz estamos escuchando? La voz de la duda, de la inseguridad. ¿Qué voz estamos escuchando? Porque todas esas voces negativas son que vienen del enemigo de las almas, como vino hacia Ananías y entonces trabajó con sus pensamientos y le hizo fracasar y le hizo tropezar, amados hermanos. Así que como punto número 2, el enemigo habla al ser humano por medio de los pensamientos. De ahí pasa al corazón, a los sentimientos, y de ahí vienen las decisiones. Como punto número 3, quisimos leer aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, ya para ir ya avanzando y casi terminando. Dice Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice aquí claramente que así como el enemigo quiere hablar a nuestro corazón, como habló con Ananías, también el Espíritu Santo quiere hablar y llenar nuestros pensamientos. No hay que olvidarnos entonces que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Espíritu Santo llega a morar en nosotros cuando nos convertimos al Evangelio. El Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos habla y muchas veces nos redarguye. Hay pasajes que hablan de que no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo provoca en nosotros frutos como es el amor, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, el dominio propio, la fe, el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Así como el enemigo quiere hablar a tus pensamientos, también el Espíritu Santo quiere hablar. Qué diferente hubiese sido que Ananías le hubiese escuchado al Espíritu Santo. Ya había hecho un pacto con el Espíritu, pero cambió ese pensamiento porque dejó que el enemigo sembrara la cizaña en el corazón, amados hermanos. Sembró la cizaña, ¿se da cuenta? Y entonces, ¿qué vino después? Que Ananías cortó la bendición de Dios. Por eso aquí dice claramente que el Espíritu Santo guardará nuestros corazones, Filipenses 4:7, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy entonces nos preguntamos, ¿qué debo hacer para que pueda vivir en paz? Porque aquí habla de la paz de Dios. ¿Qué puedo hacer para vivir en paz y que mis caminos sean agradables al Señor? ¿Qué debería hacer? Escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo le escucho? Por medio de la palabra. Por medio de la oración yo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo. Y de esa manera, amados hermanos, caminar con la bendición del Señor. Caminar bendecido con toda bendición espiritual, amados hermanos. Así que el Espíritu Santo quiere hablar a tus pensamientos. Deja que el Espíritu Santo llene tus pensamientos. Escucha alabanza, ya no escuches cosas negativas. Escucha la voz de Dios, que el Espíritu Santo quiere bendecirte y quiere bendecirme también a mí en el nombre de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, en este momento, ya para ir terminando en el nombre de Jesús, queremos decirte de parte del Señor que Dios está, hermano, hablándote. Dios está contigo y Dios está conmigo. Por eso en esta hora es el mensaje que hemos querido compartir. Tus pensamientos, el campo de batalla del Espíritu Santo. Para concluir, ¿qué tengo que hacer para tener una vida en paz o una vida bendecida con toda bendición espiritual? Debo llenar mis pensamientos del Espíritu Santo. Debo llenar mis emociones del Espíritu Santo, amados hermanos. No hagamos como Ananías, que dejó que Satanás lo confundiera y cambió la bendición por la maldición. Dios quiere que esa batalla en tus pensamientos la gane el Espíritu Santo. Y en este momento quiero invitarte a hacer una oración de manera que el Espíritu Santo pueda llenar tu corazón. Vamos a orar en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Padre, bendecimos, Señor, en este momento. Padre, este mensaje, gracias, Señor. Permite, Señor amado, que mis pensamientos sean llenos del Espíritu Santo,
que no hayan dudas, que se vayan las dudas, el miedo, la inseguridad, que se vaya cosa negativa, tentaciones. Llena mis pensamientos, llena mi corazón, Padre bendito. En esta hora llena el corazón de mis hermanos que están a la distancia. Ayúdalos y no permitas que el enemigo, Señor amado, llene sus pensamientos y los confunda. Cancelamos todo plan del enemigo, Señor, y bendecimos tu vida con toda bendición espiritual. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. Amados hermanos, que Dios me los bendiga poderosamente. Este ha sido el mensaje que hemos querido compartir. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.